Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Qué bueno que están aquí en esta tarde. Les pido una disculpa por, por mi voz, ando un poquito afónico, así que haré el mejor esfuerzo porque se escuche bien. En la mañana estuve tosiendo mucho, pero esperemos que ahorita ya esté, esté un poco mejor, así que también te pido tu apoyo para que estés muy atento y no te pierdas nada del mensaje, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si pues entramos de lleno al tema? No sin antes hacer nuestra declaración de fe. Si gustas, ahí donde estás, levantar tu Biblia y repetir junto conmigo. Vamos a hacer esta declaración de fe que ya se ha vuelto una tradición para nosotros, para Rema. Así que vamos a hacerlo con mucha convicción, con mucho denuedo, creyendo que lo que declaramos, que lo que profesamos se hace realidad y es una verdad en nuestras vidas. Amén. Así que decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi familia, mis finanzas, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén y amén. Muy bien. Me parece que no hay niños, así que pues todos permanecemos aquí. Hoy quiero hablarte acerca de cómo tener una mentalidad de favor, ¿sí? Cómo tener una mentalidad de favor. Es importante para cada uno de nosotros como creyentes tener una mentalidad de favor. ¿A qué me refiero con el favor? Me refiero al favor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? El favor de Dios manifestándose en la vida de cada uno de nosotros. Este favor se manifiesta por medio de nuestra fe, ¿sí? Por medio de nuestra fe se manifiestan todas aquellas bendiciones, todo lo que Jesús ha ganado para cada uno de nosotros en la cruz por medio de su sacrificio, ¿sí? Ese es el favor, es un regalo inmerecido, es gracia prácticamente. Eso es a lo que la Biblia se refiere como favor. La Escritura dice que Dios nos ha rodeado con su favor, ¿sí? Que el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Que sus bendiciones nos alcanzarán, ¿sí? Que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y cuando tú crees esto y lo recibes en tu corazón, pues inevitablemente tienes una mentalidad de favor. Es decir, sabes que eres muy favorecido de parte de Dios, ¿sí? El problema es que muchas veces no podemos disfrutar de este favor porque no tenemos esa mentalidad, ¿sí? Muchas veces, o hoy en día, todavía hay muchas personas que creen que lo malo que les sucede, que las situaciones difíciles que están atravesando, son porque no están bien con Dios, ¿sí? Es porque se equivocaron, porque han pecado, porque cometieron algún error y creen que Dios es quien les está poniendo en esa situación difícil, ¿no? Es quien Dios, porque Dios me está castigando, que por eso estoy pasando por esta enfermedad. Es que si hubiera sido más obediente a Dios, no estaría pasando por esta situación. Y eso no es tener una mentalidad de favor, ¿sí? No es creer en lo que la palabra de Dios realmente dice acerca de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que el fundamento para tener una mentalidad de favor es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? O buenas noticias. Son las buenas noticias de parte de Dios para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio de la reconciliación, así le llamaba a él. ¿De qué trataba este Evangelio? Trataba de que Dios nos estaba reconciliando con Él
por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? La Escritura nos dice que antes estábamos separados de Dios, que éramos enemigos de Dios, pero que gracias al sacrificio de Jesús ahora hemos sido reconciliados con Él. Ahora tenemos paz para con Dios. Así que es muy importante tener esto en mente, porque si no tenemos en mente el Evangelio, las buenas noticias de parte de Dios, entonces es muy difícil tener una mentalidad de favor. Y si no tenemos una mentalidad de favor, entonces tenemos una mentalidad de desfavor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que estamos esperando lo peor, que cualquier situación mala que nos suceda, estamos buscando culpables. ¿Quién tiene la culpa? Te sientes culpable, te sientes condenado. No crees que Dios te pueda bendecir por tu buen o mal comportamiento. Que reiterando un poco, el Evangelio tampoco se trata de tener un buen comportamiento moral, ¿sí? El Evangelio no trata de tener una vida moral intachable, pero sí produce una excelente vida moral, ¿sí? Aunque el Evangelio no consiste en tener una vida moral correcta, es decir, no se trata de eso, porque hoy en día muchas personas que vienen a la iglesia creen que el Evangelio, el cristianismo, se trata de tener una buena vida moral, ¿sí? Se trata de seguir una serie de requisitos, de leyes o mandamientos. Creen que todo se trata solamente de comportamiento para poder recibir las bendiciones de Dios, para tener el favor de Dios, para que Dios esté conmigo, para que Dios me guarde o Dios me protege, para que Dios me guíe. Entonces tengo que tener una buena vida moral. De eso no se trata el Evangelio, ¿sí? Sino que el Evangelio se trata de lo que Jesús ha hecho por nosotros, de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Se trata del comportamiento de Jesús, de la obediencia de Jesús, de la obra de Jesús, ¿sí? Que nos es dada a nosotros como un regalo, ¿sí? Que se nos adjudica a nosotros como un regalo. ¿Cómo le llama a esto la Biblia? Se le llama justicia, ¿sí? La justicia de Dios o la justicia de Jesús se nos ha sido dada, ¿sí? Se nos ha sido adjudicada. Así como Jesús es justo, también nosotros somos justos. ¿Qué significa ser justos delante de Dios? Significa estar en la correcta posición delante de Dios para recibir todas aquellas bendiciones o todo lo que Él ha ganado para cada uno de nosotros, ¿sí? Ser justos es estar en la posición correcta delante de Dios, en la presencia de Dios. La Escritura dice que ahora que somos justos, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. ¿Para qué? Para encontrar el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no se trata de lo que yo puedo hacer, de lo bueno o de lo malo que puedo hacer, sino se trata de todo lo que ha hecho Jesús, ¿sí? Y cuando tú crees en ello, cuando crees en Jesús, cuando crees que eres justo por Él, cuando crees que su obediencia es tu obediencia, entonces este Evangelio produce en ti un buen comportamiento, ¿sí? Produce fruto. Del lado contrario, hay muchas personas que viven tratando de solamente tener una buena vida moral, ¿sí? Un buen comportamiento. Y este tipo de personas, eso es lo que la Biblia llama los fariseos, ¿sí? Estas personas las puedes reconocer porque son personas amargadas, son personas que se la pasan señalando a los demás, condenando, juzgando su manera de comportarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creen que ellos tienen una buena manera de comportarse, porque creen que ellos sí son obedientes a Dios, porque creen que ellos sí hacen las cosas bien, ¿sí? Lo que produce eso es amargura, resentimiento, condenación, juicio hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque el Evangelio no trata de eso. El Evangelio trata del amor de Dios, del amor que Dios te ha tenido a ti, ¿sí? Del regalo de su gracia que nos ha sido dada. Y cuando recibimos ese regalo, cuando recibimos ese amor que es derramado en cada uno de nosotros, entonces como resultado es el amor a los demás. Y obviamente que el fruto es un buen comportamiento, ¿sí? Es un buen comportamiento. ¿Por qué? Porque sabes que fuiste perdonado, porque sabes que eres amado, porque sabes que fuiste justificado, porque sabes que eres bendecido, porque sabes que has sido rodeado de favor,
Por lo tanto, también eso es lo que sale de ti, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de recibir ello también es amor, también es el respeto hacia tu prójimo. También quieres o deseas ver a tu prójimo, a las demás personas bendecidas, justificadas, perdonadas. Amén. Así que el Evangelio produce una buena vida moral, aunque no se trata de ello, sino, como te decía, se trata de Jesús. Y cuando conoces y cuando recibes este Evangelio, el verdadero Evangelio, que son estas buenas noticias de que tienes paz para con Dios, de que has sido justificado, de que has sido limpio, que eres santo, que eres justo, que eres amado, que eres bendecido, que eres favorecido. Entonces puedes tener una mentalidad o vivir con esta mentalidad de favor, ¿sí? Vivir con esta mentalidad de favor. Desarrollas esta mentalidad en la vida y siempre estás esperando lo mejor, siempre estás pensando en cosas positivas, siempre estás pensando que te suceda lo mejor en cada situación, siempre estás sacando lo mejor de cualquier situación, aunque sea adversa. Amén. Así que cuando el Evangelio, o la manera en que el Evangelio actúa en nuestras vidas, es una manera completa, ¿sí? El Evangelio actúa en nuestras vidas de una manera completa. Me gustaría mostrártelo leyendo Romanos capítulo 5, verso 1 en adelante. Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí hay un punto muy importante. Dice que ya que hemos sido justificados, es decir, que somos justos no mediante nuestro excelente comportamiento o nuestra buena vida moral, no, sino que dice mediante nuestra fe. ¿Sí? Es mediante nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? Nuestra fe en lo que ha hecho Jesús. ¿Sí? Nuestra fe en lo que Él ha hecho. Dice, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día muchas personas no tienen paz con Dios, aunque vienen a la iglesia, aunque son creyentes, aunque son cristianos. ¿Por qué? Porque no tienen esta mentalidad de favor. ¿Sí? Y cuando no tienes una mentalidad de favor, entonces no puedes tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque tu mentalidad es, esto malo que me está pasando es porque me equivoqué, es porque Dios me lo está mandando, Dios lo está permitiendo para que yo aprenda algo que no he hecho bien. Esto me está pasando porque no he sido obediente. ¿Sí? Una persona que vive así no puede tener paz con Dios, porque siempre está viendo a Dios como alguien enojado, como alguien que no quiere bendecirle, como alguien que está en su contra. ¿Sí? Entonces, nos dice este primer versículo que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados mediante la fe. Alguien que intenta ser justificado mediante sus obras nunca va a tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque es obvio que se va a equivocar, porque es obvio que no va a poder tener un comportamiento perfecto. ¿Sí? Porque es obvio que no es intachable. Así que nunca va a poder tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque como tiene una mentalidad de desfavor y ve a Dios como alguien molesto, enojado, estricto, ¿sí? Lo ve más como un policía que está esperando la hora en que te equivoques para castigarte, que como un padre. Entonces es muy difícil tener ese tipo de paz para con Dios. Pero cuando tu justicia está parada sobre Jesús, cuando tu justicia está basada en la obra y en la obediencia de Jesús, entonces puedes tener paz con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabes que eres justo, no por tu buen comportamiento, sino por la obra de Jesús, por lo que Él ha hecho. La Escritura dice en Primera de Juan que así como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿Sí? Así como es Jesús, su justicia, su santidad,
su obediencia también es la nuestra, es nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra obediencia. Porque como Él es, nosotros somos en este mundo. Y entre más creamos eso, entre más tengamos esta mentalidad del favor que Dios ha derramado, de este regalo inmerecido que se nos ha dado, entonces vamos a vivir en completa paz, ¿sí? Vamos a esperar lo mejor, vamos a tener una mentalidad positiva, siempre vamos a sacarle lo mejor de cada situación. Amén. Continúo con el verso 2. Dice, también por medio de Él, es decir, por medio de Jesús, y mediante la fe, nuevamente hace hincapié en que es mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes, ¿sí? Mediante la fe, nuevamente, tenemos acceso a esta gracia, a este regalo inmerecido, a esta justicia, a estas bendiciones, a este favor, que mediante la fe nos mantenemos firmes. ¿Qué significa esto? Que es firme, que es constante, que no cambia, que ha sucedido una sola vez y para siempre. No es que hoy yo estoy firme, pero mañana me equivoco y entonces estoy fuera de la bendición de Dios, estoy fuera del favor de Dios. No, hoy estoy firme y si yo creo por fe que he sido justificado, ¿sí?, que la gracia de Dios está conmigo y mañana me equivoco, sigo estando firme. Mañana cometo un error, sigo estando firme. ¿Por qué? Porque es mediante la fe, no es mediante mi comportamiento, no es mediante mi buen desempeño, no es mediante mis correctas acciones o mi correcta moral, ¿sí? Sino es mediante la fe. Y entre más me mantenga en esa fe, entre más crea que tal como Él es, yo soy en este mundo, entonces mi comportamiento será cada vez más igual al de Jesús, ¿sí? Entonces mis acciones serán cada vez mejores, entonces mi moral será cada vez más excelente, ¿sí? Pero cuando lo hacemos por el lado contrario, cuando lo hacemos basado en mis fuerzas, en mis acciones, entonces dependo completamente de mí. Si me equivoco, creo que he salido de la bendición de Dios, ¿sí? Y me frustro y me desanimo. Vuelvo a cometer otro error, entonces me siento condenado, me siento culpable. Amén. Entonces eso no trae un cambio positivo, solamente trae desánimo y te hace retroceder cuando solo estás viviendo por tus fuerzas, por tu sacrificio. Perdón. Después continúa ahí en ese mismo versículo, en el verso 2, dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Cuál es esta gloria de Dios? La gloria de Dios, te mencionaba hace algunas semanas, que era Jesús mismo. Jesús es la máxima expresión de la gloria de Dios, ¿sí? Así que para nosotros, la gloria de Dios es todo lo que Jesús ha hecho y ha logrado. Y la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas es la manifestación de Jesús en nuestras vidas, de quién Él es y de lo que Él ha logrado para cada uno de nosotros, ¿sí? Es decir, se manifiesta en nosotros su amor, su paz, su paciencia, su alegría, su gozo, su fe. También se manifiesta en nosotros su provisión, su salud, su fortaleza, ¿sí?, su entereza de carácter, su firmeza. Cuando todo eso se manifiesta en nuestras vidas, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, ¿sí? Jesús es la gloria de Dios, es Jesús manifestándose en nuestras vidas. Dice este versículo que tenemos esa esperanza y nos regocijamos de alcanzar esa gloria, de que Jesús se manifieste en nuestras vidas, de que su provisión se manifieste, de que su sanidad se manifieste, de que su restauración se manifieste, de que su paz, su alegría y todo el fruto del Espíritu se manifiesten en nuestras vidas. Después dice el verso 3, y no solo en esto, ¿sí? Es decir, si esto es mucho, no es suficiente.
dice, todavía hay más, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Verso 4. La perseverancia entereza de carácter, ¿sí? La entereza de carácter, esperanza. Por eso te decía que el evangelio produce una correcta vida moral, ¿sí? Cuando tú recibes por fe, cuando tú sabes que eres justificado por fe, cuando tienes esa mentalidad de favor y estás esperando lo mejor de Dios, cuando sabes quién eres en Cristo Jesús, en dónde estás parado, dice este versículo, el versículo 4, que eso produce en nosotros carácter, ¿sí? Produce en nosotros carácter, entereza, firmeza, perseverancia. Es decir, produce en nosotros el comportamiento que necesitamos en esta vida. Amén. Pero todo parte de la fe, ¿sí? Parte de nuestra fe en Jesús. Después el verso 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, no nos avergüenza, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Sí, el verso 5 nos da esta certeza, que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo como garantía de que esto es así, ¿sí? Todo se basa en el amor de Dios. El verso 5 prácticamente nos está diciendo que la garantía que tenemos es el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros por medio de su Espíritu, que nos da la certeza que es así como sucederán las cosas. Amén. Entonces, estos versículos nos hablan de cómo Dios ha cubierto cada área de nuestras vidas, ¿sí? Para poder tener una vida de favor, para poder caminar con entereza. Nos habla que ha quedado cubierto nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El verso 1 nos habla acerca de nuestro pasado. Dice que ya hemos sido justificados mediante la fe y que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué hemos sido justificados? De todos nuestros errores, de todos nuestros pecados, ¿sí? Todos los errores, todos los pecados que cometimos en el pasado ya han sido perdonados. Ahora somos justificados, pero no solamente en el pasado. Después nos dice el verso 2, también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes, ¿sí? Es decir, que nos habla de que nos mantenemos firmes en un presente constante, ¿sí? Estamos firmes en esta gracia, seguimos siendo justificados. Te equivocas, cometes un error, pecas, sigues siendo justo delante de Dios, no por ti, no por tus acciones, sino por la obra de Jesús, porque estás creyendo en Él, ¿sí? Porque Él ha llevado tus pecados, ha sufrido tus dolores y por su llaga ha sido sanado. Así que nos mantenemos firmes. Nos habla de que en el presente, no es que en el pasado todos nuestros pecados han sido perdonados, perdón, pero que a partir de ahora, si me equivoco, entonces no puedo esperar nada, ninguna bendición de Dios. Entonces no puedo esperar que Dios me bendiga. Entonces no puedo esperar que me vaya bien. Entonces no puedo esperar el favor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó los pecados pasados. Pero a partir de ahora yo tengo que hacerme cargo de mi justicia. Yo tengo que hacerme cargo de mi buen comportamiento. Yo tengo que hacerme cargo de mis obras. No, dice que nos mantenemos firmes en esa gracia, ¿sí? En ese regalo. Nos habla de un presente que es constante. Después, el mismo verso 2 nos habla acerca de nuestro futuro. Dice que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, ¿sí? Tenemos esta esperanza. Tener la esperanza nos habla de fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que esperas. Tener esperanza es tener una mentalidad de favor. ¿Por qué? Porque estás esperando lo mejor. Estás esperando que se manifieste esa gloria en tu vida. Estás esperando que la bendición de Dios te acompañe, te persiga. Estás esperando
que la provisión de Dios aparezca en cualquier momento, ¿sí? Es decir, tienes una mentalidad de favor, tienes una mentalidad positiva, estás creyendo en la bondad de Dios. Después tenemos el verso, el verso 3, y dice, esto nos habla del fruto. Dice, y no solo esto, sino que también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Verso 4, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza del carácter, esperanza. Esto nos habla del fruto de cuando nos mantenemos firmes. Te decía que por eso es que el Evangelio produce en nosotros una correcta vida moral, sí, un buen comportamiento, pero es un fruto, sí, es el fruto de ¿qué? De mantenerte caminando en la fe en Cristo Jesús, de mantenerte enfocado en Él. Y el resultado es este fruto. Y después en el verso 5 nos da la seguridad que está basada en el amor de Dios, ¿sí? Que es en lo que se basa el Evangelio, en el amor que Dios ha derramado en cada uno de nosotros, en el amor de Dios que nos ha manifestado por medio de Cristo Jesús, en que tanto Él nos amó que envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros y reconciliarnos con Él. Así que tenemos el fundamento perfecto para tener una vida de favor, para tener una mentalidad de favor. El Evangelio es el fundamento para vivir con esta mentalidad cada día de tu vida y esperar lo mejor de Dios. Amén. Así que nuestros pensamientos y expectativas ejercen mucho poder e influencia en nuestras vidas. Nuestros pensamientos y nuestras expectativas ejercen mucho poder en nuestras vidas y ejercen el mismo poder tanto como para lo positivo como para lo negativo, ¿sí? La misma energía que tú gastas en ser una persona positiva es la misma energía que gastas en ser una persona negativa. Y estos dos tipos de mentalidad funcionan con la misma fuerza, ¿sí? La misma energía que gastamos para ambas funcionan con la misma fuerza en nuestras vidas. Te digo esto porque hoy en día hay muchas personas que en vez de tener una mentalidad de favor, tienen una mentalidad negativa. Siempre en lugar de esperar lo mejor, están esperando lo peor. En vez de ver lo positivo de cada situación, solamente ven lo negativo. Como consecuencia, es lo que reciben en su vida, ¿sí? Cosas negativas. Consiguen desánimo, preocupación, depresión, desesperanza. ¿Por qué? Porque solamente están esperando lo negativo, porque tienen este tipo de mentalidad. Así que es importante tener esta mentalidad de favor, una mentalidad que está basada en el Evangelio, ¿sí? En la palabra de Dios, en reconocer quién soy yo delante de Dios. Escuché la historia de un hombre llamado Nick, que trabajaba en una empresa ferroviaria. Él se encargaba de darle mantenimiento a los vagones del tren. Así que un día Nick estaba trabajando en un vagón que era refrigerado, que era utilizado para transportar cosas perecederas. Así que estaba en ese lugar. Ese día uno de sus compañeros estaba cumpliendo años. Así que todos se pusieron de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo para salir un poquito antes de lo normal para poder festejar a su compañero por su cumpleaños. Por alguna razón, Nick, justo en el momento en el que todos se estaban yendo, se estaba preparando para irse él también. Por alguna razón se quedó encerrado en este vagón. Así que al darse cuenta, empezó a pedir auxilio, ¿sí? Empezó a golpear las puertas, empezó a gritar hasta que quedó como yo de la garganta, ¿sí? Hasta que ya no pudo gritar más, hasta que salió el último aliento. Así que Nick era conocido como un hombre
muy bueno en lo que hacía. Era una persona ejemplar en su trabajo, era un buen trabajador, hacía las cosas muy bien. Pero también lamentablemente era conocido como una persona muy negativa, muy pesimista. Siempre estaba pensando en, en lo peor, ¿sí? Siempre estaba pensando en cosas negativas. De cada situación siempre veía el lado negativo. Así que mientras él estaba ahí encerrado, empezó a pensar que él moriría de frío. Dijo, yo no voy a poder estar aquí 24 horas, no voy a poder resistir 24 horas, voy a morir congelado o voy a morir de asfixia. Así que él siguió pidiendo auxilio todo lo que pudo, nadie lo escuchaba, ya nadie estaba ahí hasta que se dio por vencido. Por ahí en una esquina del vagón vio un pedazo de cartón y con una pluma decidió que iba a escribir o iba a relatar lo que le estaba sucediendo y el cómo se sentía. Así que él empezó a escribir cómo se sentía, lo que había sucedido, que se había quedado encerrado, que se estaba congelando, que se estaba muriendo de frío, que no iba a aguantar más de 24 horas, se empezó a despedir de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que al día siguiente, cuando todos regresaron a trabajar y abrieron el vagón, se dieron cuenta de que lamentablemente Nick estaba ahí y había muerto. La autopsia había revelado que se había muerto por congelamiento, ¿sí? Había muerto congelado. Lo que es curioso es que después de la investigación, o lo extraordinario, es que al investigar se dieron cuenta de que sí, Nick efectivamente había muerto encerrado, pero no entendían por qué había muerto congelado, porque la temperatura que había en el vagón era muy parecida a la que había en el exterior. De hecho, Nick estaba ahí para darle mantenimiento a ese vagón que tenía días sin servir, ¿sí? Es decir, que el refrigerador no servía, ya tenía varios días sin servir y estaba ahí para darle mantenimiento. Y lo que sucedió es que a Nick le pasó lo que tanto temía, ¿sí? Lo que él creyó en su mente es lo que le terminó sucediendo, ¿sí? Así que esto nos habla un poco del poder que tiene la mente. Por eso es que la Biblia nos enseña tanto acerca de la mente, acerca de renovar nuestra mente, acerca de tener una mentalidad de favor, porque lo que crees es lo que terminas consiguiendo, ¿sí? En lo que está constantemente en tu mente, lo que estás creyendo constantemente, es lo que terminas viviendo. La Escritura nos habla de alguien que le sucedió lo mismo, Job. La Biblia dice que Job dijo, lo que temía me sucedió. Lo que tanto temía terminó sucediéndome. Y esto es un principio, ¿sí? Esto es un principio en nuestra manera de pensar. Lo que tanto tememos termina sucediéndonos. Y hoy en día hay muchas personas que como Nick siempre esperan lo peor, ¿sí? Siempre esperan lo peor y por lo tanto les suceden cosas desagradables, que tienen esta mentalidad negativa, a pesar de que son cristianos, a pesar de que son creyentes, tienen este tipo de mentalidad. Así que no podremos elevarnos por encima de lo que pensamos de nosotros mismos. Tú y yo no podemos elevarnos, no podemos ir más allá de lo que pensamos acerca de nosotros mismos, ¿sí? Así que la pregunta es, ¿qué piensas de ti? ¿Cómo piensas acerca de ti? ¿Te ves como una persona derrotada o te ves como una persona victoriosa? ¿Te ves como una persona favorecida o te ves como una persona que nada bueno le sucede, que solamente le suceden cosas malas? ¿Tu enfoque está enfocado en tus problemas o está enfocado en la solución? ¿Está enfocado en lo malo de la situación o está enfocado en tu Dios? ¿Tus problemas son tan grandes, son más grandes que Dios, o Dios es más grande que tus problemas? ¿Cómo estás pensando acerca de la situación
que estás pasando? ¿Cómo estás pensando acerca de ti, acerca de tu vida? ¿Cómo reaccionas ante las situaciones que vas viviendo? ¿Por qué? Porque de la manera en lo que como piensas es como termina sucediendo, es como terminas viviendo, ¿sí? Así que por el lado contrario, la escritura nos habla en Mateo capítulo 9, verso 27, si podemos leerlo por favor. Mateo capítulo 9 versículo 27. Del 27 en adelante. Nos habla de la historia acerca de dos ciegos. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. 28. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. ¿Cómo lo siguieron? No me pregunten, solo dice que lo siguieron, ¿sí? Dice: y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Muy bien. Esta historia nos habla del tipo de mentalidad que tenían estos dos ciegos, ¿sí? Ellos no podían ver con sus ojos físicos, pero sí podían ver con sus ojos espirituales, es decir, con los ojos de su mente. Ellos tenían una mentalidad de favor. Ellos creían que Jesús podía hacer algo extraordinario en sus vidas. Ellos creían que Jesús podía devolverles la vista. Ellos creían que Jesús era bueno, que Jesús podía hacer algo en sus vidas, podía hacer algo a su favor. Esperaban lo mejor de parte de Él, a tal grado que Jesús le preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, lo creemos. Y el resultado fue: conforme a su fe les sea hecho, ¿sí? Y en ese momento ellos pudieron ver con sus ojos físicos, ¿sí? ¿Qué te estoy diciendo aquí? Que es lo mismo, es la misma situación para cada uno de nosotros. Tenemos que tener esta mentalidad de favor, poder ver con nuestros ojos espirituales, aunque no podamos ver con nuestros ojos físicos. Tener visión en nuestra mente. Ellos esperaron lo mejor de Jesús. Ellos sabían que Jesús podía hacer algo extraordinario con sus vidas, y así fue como sucedió. Si se fijan, la clave fue su fe. Fe en Jesús, fe en la gracia, fe en su bondad, fe en su misericordia. Ellos creyeron en la bondad de Jesús. Así que todo sucedió conforme ellos creyeron. Todo sucedió conforme a su fe. De la misma manera, todo lo que pasa en nuestras vidas es conforme a nuestra fe, ¿sí? Conforme a nosotros creemos, conforme a lo que nosotros creemos que Dios puede hacer en nuestras vidas, conforme a lo que nosotros creemos que Él es, conforme a nosotros creemos que nosotros somos, gracias a lo que Jesús ha hecho. Y así como nosotros creemos, nos será hecho. Así como nosotros creemos, nos sucederá. Esta frase que dice, entonces, dice conforme a vuestra fe, o sea, hechos. Hay una versión en inglés que lo define como conviértete en lo que crees, ¿sí? Que Jesús le estaba diciendo a estos ciegos: conviértanse en lo que creen, ¿sí? Y esta es una frase, es una palabra muy poderosa. Conviértete en lo que crees. ¿Por qué? Porque realmente eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nos terminamos convirtiendo en lo que creemos, ¿sí? Nos terminamos convirtiendo en lo que creemos. La pregunta es: ¿en qué estás creyendo? ¿Sí?
¿En qué estás creyendo? ¿Por qué? Porque lo que eres hoy es el resultado de lo que creíste ayer. Y lo que serás mañana será el resultado de lo que crees hoy. Así que la pregunta es, ¿en qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en el favor de Dios? ¿Estás creyendo en salir de ese problema? ¿Estás creyendo en tener lo necesario? ¿Estás creyendo en ser una persona provista, próspera? ¿Estás creyendo en ser sana, fuerte? ¿Estás creyendo en que nada te podrá derribar? ¿En que vas a superar cualquier obstáculo que se te presente? ¿O estás creyendo que la situación está muy difícil, que no podrás salir adelante, que no te alcanza, que no tienes con qué pagar, que no tienes lo suficiente, que no tienes el talento, que no tienes los recursos? ¿En qué estás creyendo? ¿Estás creyendo en tu propia capacidad para salir adelante, para hacer las cosas, en tu manera de resolverlo? ¿O estás creyendo en la capacidad de Dios? ¿Estás creyendo en su palabra? Amén. Así que es importante atrevernos a creer en cosas mayores, a creer a lo grande. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Dios le dijo a Abraham: Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. ¿Sí? Te bendeciré para que seas de bendición. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, bendecirnos para que seas de bendición. Y no solamente le dijo para que seas de bendición, sino que le digo para que seas de bendición a las naciones, para que seas de bendición a otras naciones. No le dijo para que seas de bendición en tu familia, para que seas de bendición en tu pueblo, para que seas de bendición en tu ciudad. No, le dijo para que seas de bendición a las naciones. Abraham era una persona que andaba vagando por el desierto con unos pocos de su familia y un poco de ganado. ¿Sí? Y Jesús le dice que lo iba a bendecir, Dios le dice que lo iba a bendecir para que sea de bendición a las naciones. Abraham pudo pensar, pero ¿cómo va a suceder esto? Yo, que apenas salí de mi ciudad, que estoy vagando por el desierto, que no conozco a nadie, ni siquiera tengo hijos, ¿cómo voy a ser de bendición a las naciones? Pero Dios le dice eso porque quería que tuviera una mentalidad de favor, que creyera por cosas grandes, que creyera por cosas mayores. Y esa misma bendición, o esas mismas palabras hacia Abraham, son las mismas palabras que hoy Dios nos dice a nosotros: te bendeciré para que seas de bendición, no solamente en tu casa, no solamente con tu familia, no solamente con tu iglesia, no solamente en tu ciudad, sino a las naciones. Amén. Es algo que está sucediendo y que ha sucedido con esta iglesia, ¿sí? La pastora está de testigo cómo Rema ha sido de bendición a otras naciones, a otros países, ¿sí? Personas de otros países escriben, personas de otros países nos dicen que han sido muy bendecidos por medio de Rema, por medio de la gracia de Dios. Personas de otros países nos dicen que Rema ha sido de bendición para sus vidas, etcétera, etcétera. Así que esa es una verdad, es una palabra para cada uno de nosotros, ¿sí? Así que debemos creer en cosas mayores. Debemos de creer que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Él quiere bendecirte, que Él quiere favorecerte. ¿Para qué? Para que seas de bendición hacia los demás. Amén. Así que es importante elevar nuestras esperanzas. Si no tenemos esperanza, entonces no tendremos fe. Y si no tenemos fe, no podremos ver el poder de Dios revelado en nuestras vidas, ni en la vida de los que nos rodean. ¿Sí? ¿Qué es tener esperanza? Tener esperanza es esperar lo mejor de parte de Dios en cada situación. Amén. Esperar la bondad de Dios, que como estos ciegos esperamos y creemos que Dios puede hacer una diferencia, que Dios puede hacer algo extraordinario por muy difícil que parezca, a pesar de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles. ¿Por qué? Porque cuando pasamos por dificultades es cuando más nos sentimos como personas desfavorecidas, cuando creemos que Dios está en nuestra contra,
cuando creemos que Dios no puede ayudarnos o que Dios no puede bendecirnos, ¿sí? Pero Dios desea que nuestra segunda parte de cada situación de nuestras vidas sea mejor que la primera. Por favor, acompáñame a leer Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Amén. ¿De qué nos habla esto? Es de que Dios ha comenzado una obra en nosotros y que Él continúa obrando en nuestras vidas, y Él la completará y la terminará hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, que cuando estamos pasando por un momento difícil, por alguna situación desagradable, ya sea porque nos hayamos equivocado o no, Jesús sigue estando con nosotros. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Él sigue terminando la obra en nuestro interior, en nuestros corazones. No significa que Él se ha ido o que Él se ha marchado. Las dificultades, la adversidad son parte de este proceso, son parte del proceso en nuestras vidas, son parte de nuestro crecimiento, son parte de fortalecer nuestro carácter. La Biblia nos dice que ningún arma forjada prosperará en tu contra, ¿sí? Que ningún arma forjada en tu contra prosperará. No nos dice que no habrá armas forjadas que vengan en tu contra, ¿sí? No nos dice que no habrá personas que quieran lastimarte, que quieran hacerte daño. No nos dice que no habrá personas que te quieran traicionar, que te quieran defraudar. Pero dice que ninguna de esas armas va a prosperar en tu contra lo suficiente como para vencerte, lo suficiente como para derribarte. Ninguna arma forjada en tu contra prosperará. Por favor, vamos al Salmo capítulo 34, verso 19. Salmos 34, verso 19. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. ¿Sí? Ahora yo te pregunto, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos justos sabemos aquí? Amén. Somos justos, estamos en la posición correcta para recibir la bendición de Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. El bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas. Hemos sido coronados con su favor, con su bondad. Somos justos, pero dice este versículo que muchas son las aflicciones del justo. ¿Sí? Muchas son las aflicciones del justo. Pasaremos por momentos difíciles, habrá aflicciones, habrá cosas que vencer, habrá obstáculos. Pero dice la siguiente parte: pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Sí? En otras palabras, el Señor estará contigo en cada paso. Él estará fortaleciéndote, Él estará levantándote cuando tienes una mentalidad de este favor, cuando confías en su bondad, cuando crees en Él. Fue lo que pasó con estos hombres que eran ciegos, ¿sí? Ellos creyeron en su bondad. Fue lo que pasó con la mujer que estaba enferma de flujo de sangre. Esta mujer creyó en su bondad, creyó en que Dios, en que Jesús podía hacer algo extraordinario en su vida, y conforme creyeron, le fue hecho. Amén. El mundo nos dice que primero debemos ver para creer, ¿sí? Primero ver para creer, pero Dios nos dice que lo veremos conforme lo creamos, ¿sí? Que lo veremos conforme lo creamos. Así que es importante comenzar a esperar que recibirás la bondad de Dios, y estoy seguro que Él hará más de lo que podemos pedir o pensar, ¿sí?
comienza a esperar a ver la bondad de Dios. Comienza a esperar su gracia en tu vida. Comienza a esperar la provisión, la fuerza, la salud, la restauración. Amén. Comienza a esperar lo mejor de parte de Dios. Cree que Él puede intervenir en esa situación que estás pasando. Cree que Él puede tomar el control y descansa. Descansa en Él. Llénate de esa paz. Amén. Así que tienes que tener una visión más grande de tu vida. Esperar lo mejor de parte de Dios. Vivir con fe, con expectativas para llegar a ser lo que creemos. Para llegar a ser lo que creemos. Amén. Sara, la esposa de Abraham, recibió una palabra de parte de Dios. Dios les dijo que iban a tener un hijo, el hijo de la promesa, a quien todos conocemos como Isaac. Dios les prometió a Sara y a Abraham que tendrían un hijo, ¿sí? Así que Sara comenzó a reírse cuando escuchó esto. ¿Por qué comenzó a reírse? Porque Sara veía que era muy vieja y Abraham también, ¿sí? Como diciendo, yo me imagino que diciendo, no estés jugando con nosotros, Dios. Abraham ya es muy viejo, yo soy muy vieja, soy estéril, se nos ha pasado el tiempo para tener hijos. ¿Cómo puedes creer que nosotros vamos a tener un hijo? ¿Sí? Quizás pensó que era broma. Así que, como Sara no tenía esta mentalidad de favor, entonces no pudo ver este favor en su vida, ¿sí? Como Sara no podía creer que esto podía suceder en su vida, entonces no sucedía en su vida. Y dice la escritura que pasaron muchos años a partir de que ellos habían recibido esta promesa. Y cuando no tienes una mentalidad de favor, cuando no crees que Dios puede intervenir o hacer algo extraordinario en tu vida, entonces quieres intervenir tú. Quieres hacerlo con tus fuerzas. Se te ocurren muy buenas ideas para hacer que las cosas sucedan. Así que Sara le dijo a Abraham que se acostara con Agar y que el hijo que ellos tuvieran, entonces lo tomaría como su hijo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que Sara no podía verse a ella misma, no tenía la visión, no se veía ella embarazada, no se veía ella concibiendo, no tenía esta mentalidad de favor. Por lo tanto, el tiempo pasaba y pasaba y pasaba. Fue tiempo después cuando Sara se atrevió a creer en la bondad de Dios. Cuando Sara empezó a creer que Dios era un Dios que podía intervenir. Cuando ellos pasaron por diferentes circunstancias difíciles y vieron la mano de Dios en su vida, fue cuando Sara empezó a creer en que lo que Dios había prometido se podía hacer realidad en su vida. Y yo me imagino a Sara viendo con sus ojos espirituales. Yo me imagino a Sara teniendo una mentalidad de favor, creyendo que Dios lo podía hacer, creyendo que Dios podía hacer algo extraordinario en su vida. Y cuando eso sucedió, cuando Sara cambió su manera de pensar, entonces lo que creyó le sucedió. Lo que ella creyó terminó siendo realidad. Y fue cuando ella quedó embarazada. Pero mientras que ella no tenía esta mentalidad, el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y nada sucedía. De la misma manera, cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado promesas, ¿sí? Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado su palabra que es firme, que no cambia, que no varía. Dios no le dijo a Sara, Sara, como no creíste, entonces lo que te había prometido ya no va a suceder. Sara, como no creíste, como quisiste hacer las cosas a tu manera, entonces lo que te prometí queda cancelado. No es así. La promesa de Dios, su palabra es firme, no cambia, no varía. La promesa seguía estando ahí, solo que Sara no tenía la mentalidad correcta para tomarla, no tenía la fe correcta para tomar esa promesa. De la misma manera, las promesas de Dios siguen estando firmes en nuestras vidas, no cambian, no varían, siguen siendo las mismas. Pero el problema es que muchas veces no tenemos la mentalidad, la fe para tomar
para poseer lo que Dios ya nos ha dado, lo que ya está disponible para cada uno de nosotros. Así que todo lo que tuvo que hacer Sara es creer antes de verlo. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que creerlo antes de verlo. Amén. Así que, ¿de cuántas bendiciones nos podemos estar perdiendo? ¿De cuántas bendiciones podemos estar retrasando por no creer antes de verlo? Por no tener esta mentalidad de favor en nuestras vidas. Quizás muchas. Así que hoy es un buen día, es un buen momento para empezar a cambiar nuestra manera de pensar, para empezar a renovar nuestra mente por medio del Evangelio, por medio de Jesús, por medio de su palabra, y empezar a tener esta mentalidad de favor. Amén. Juan capítulo 10, verso 10, me gustaría que lo leyéramos para terminar. Los chicos de la alabanza también pueden ir subiendo, ya estoy por terminar. Juan capítulo 10, versículo 10, dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios, esa es la voluntad de Dios para nosotros. Gracias. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿El qué? El que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando recibimos su justicia, cuando recibimos sus promesas, cuando recibimos su amor, cuando recibimos su justificación, cuando recibimos su salud, cuando recibimos su obediencia, ¿sí? Cuando recibimos quien Él es, entonces estamos recibiendo su vida y empezaremos a vivir esa vida, porque tal como Él es, nosotros somos en este mundo. Así que Él ha venido para que tengamos vida. Es su deseo darnos su vida, es su pasión, es su visión que podamos recibir su vida. El ladrón quiere robarte esa vida, quiere robarte esas bendiciones. ¿Cómo? Haciéndote tener una mentalidad negativa, una mentalidad de fracaso, una mentalidad de desfavor, una mentalidad de pecado, una mentalidad de culpa, una mentalidad de vergüenza, haciéndote creer que la vida se basa en tu buen comportamiento, en las cosas buenas que hagas o en las cosas malas que hagas. Esa es una estrategia del enemigo, hacerte creer que tienes que portarte bien para que Dios te bendiga, hacerte creer que tienes que tener un buen comportamiento para que la bondad de Dios se manifieste en tu vida. Es una estrategia del enemigo donde te lleva a vivir por medio de tu propio esfuerzo y no por medio de la palabra de Dios, no por medio de Jesús. Así que Él te roba de esa manera y al final termina matándote, matando tus esperanzas, matando tus sueños, los sueños que Dios ha puesto en ti. Termina matando tus ilusiones, matando tu visión, matando tu futuro, ¿sí? Y al final pues termina destruyéndote. Pero dice la siguiente parte de Juan 10:10, dice: pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Es mi deseo, dice el Señor, es mi voluntad que recibas esta vida, que tengas una mentalidad de favor, que creas que yo quiero obrar a tu favor, que creas que yo quiero bendecirte, que creas que yo quiero lo mejor para ti. Amén. Así que permite que esa semilla de fe y esperanza crezca dentro de ti. ¿Sí? No tienes que saber cómo ni ver cómo sucederá. Tu trabajo, mi trabajo, es ser un creyente. ¿Sí? Nuestro trabajo es creer y nuestra función es vivir con fe y expectativa, teniendo una mentalidad de favor. Así que, ¿cuántos en esta tarde van a permitir que esa semilla de fe y de esperanza crezca? ¿Cuántos van a renovar su mente y van a tener una mentalidad de favor a partir de ahora? Amén. Amén.
Muy bien, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y te invito a que te pongas de pie para darle gracias a Dios. De verdad, esto es algo hermoso. Poder entender esto y poder recibir esto cambia la vida de cualquier persona. Tener esta mentalidad de favor, esperar lo mejor de Dios en cada circunstancia, hasta lo más mínimo, vivir con una mentalidad de favor, con una mentalidad positiva, hasta en el más mínimo detalle, hasta en las más pequeñas cosas que hagamos, estando en el súper, yendo al trabajo, estando en la casa, en cualquier cosa que hagamos. Si tenemos una mentalidad de favor, empezaremos a experimentar el favor de Dios en nuestras vidas, hasta en los pequeños detalles. Amén. Así que renueva tu mente, ¿sí? Ese es algo que nos toca a nosotros, es algo que te toca a ti, es algo que me toca a mí, ¿sí? Tener una mentalidad de favor, tener una mentalidad enfocada en Dios, enfocada en Jesús, en su palabra, verme como Él me ve, creer en lo que Él dice acerca de mí. Y empezaremos a vivir y empezaremos a convertirnos en lo que Dios dice que somos. Por eso nuestra declaración de fe es: yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque nos has favorecido. Gracias porque nos has rodeado de tu favor. Gracias, Padre, porque el bien y la misericordia nos perseguirán todos los días de nuestras vidas. No podemos escapar de tu bondad, no podemos escapar de tu amor. Nada nos puede separar de tu amor. No hay nada ni nadie que nos pueda apartar de esa misericordia, de esa gracia que has derramado en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, y a partir de ahora entrenaremos nuestra mente. La entrenaremos para tener una mentalidad de favor, una mentalidad que esté enfocada en ti, que medita en ti, en tu palabra, en tus promesas, en tu gracia. A partir de ahora esperaremos lo bueno y lo mejor de tu parte. Nos mantendremos firmes en medio de la adversidad y las dificultades, sabiendo que de cualquier cosa tú nos librarás, porque estás con nosotros, porque sí lo has prometido, porque tu palabra es firme y no cambia. Gracias, Padre, por esa misericordia y por esa gracia. Gracias por derramar tu amor en nosotros por medio de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Así que recuerda, nos convertimos en lo que creemos. Jesús le dijo a los ciegos: conviértete en lo que crees, conforme a tu fe te sea hecho. Amén. Así que vamos a creerle a Dios, vamos a creerle en su bondad, vamos a creer en su misericordia, vamos a creer en que Él quiere lo mejor para nosotros, vamos a creer en que Él está y nos acompaña en cualquier situación que nos encontremos. Amén. Amén. Muy bien, te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas para después quedar despedidos. Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Padre, porque tú te has hecho responsable de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das. Gracias, Padre, por tu provisión. Gracias por los trabajos de cada uno de nosotros. Gracias por los ingresos. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues mientras pasan por ahí con los ofrenderos, pues te recuerdo las reuniones. Tú ya las conoces bien: los miércoles a las 6 de la tarde, domingos 10 de la mañana y 6 de la tarde. El grupo de alabanza tiene su ensayo los días sábados a las 5 de la tarde, y el grupo de jóvenes tiene su reunión el sábado
a las 6 de la tarde, después del ensayo del grupo de la alabanza, aquí en la iglesia. Amén. Así que ya saben, si conocen algún joven, si conocen a alguien que quiera ser parte de la alabanza, que le gustaría tocar algún instrumento, pues puede acercarse con toda confianza. Algún joven que quieran invitar, pueden hacerlo con toda confianza a la reunión del grupo de jóvenes. Y pues me parece que son todos los anuncios. Así que mientras vamos terminando por ahí, ¿qué les parece si nos ponemos de pie para quedar despedidos? Si gustas levantar tus manos ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, teniendo una mentalidad de favor, creyendo en su palabra. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.